La médula espinal es una estructura larga, cilíndrica, ligeramente aplanada en el sentido anteposterior, localizada en el conducto vertebral. Se encarga de transmitir impulsos nerviosos a los 32 pares de nervios raquídeos que comunican el encéfalo con el cuerpo. Una de sus funciones es controlar el movimiento inmediato y vegetativo. La médula espinal es la parte más caudada del sistema nervioso central, que empieza por el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. Se trata de la parte inferior del neuroeje, de forma cilíndrica, levemente aplanada y asimétrica, que al igual que el cerebro está fuertemente protegido al estar rodeado por la columna vertebral. Asimismo, también goza de la protección de las meninges y el líquido encefalorraquídeo, las cuales impiden que la mayor parte del daño producido por los elementos del entorno. La comunicación entre organismo y cerebro se da por dos mediantes mecanismos de transmisión principales. Uno es el aferente, que envía impulsos nerviosos desde el tronco, cuello y extremidades hacia el cerebro. La otra función es eferente, que se transporta señales desde el cerebro hacia las regiones del cuerpo. La médula espinal es una estructura del organismo que cuenta con un mayor estudio y análisis tanto sobre anatomía como las funciones principales. Se establece que resulta una de las regiones más importantes y comprometidas del cuerpo. Una de las principales funciones de la médula espinal es la transmisión de información sensitiva y motora. Un ejemplo de esto es dar una patada a un balón, como cuando una parte de nuestro cuerpo percibe algún estímulo, una acaricia en el brazo. La información pasa primero por la médula espinal, envía información a los músculos y al cerebro para lo que procede. Así la médula espinal actúa como un ascensor para la información aferente y la información eferente. La segunda función de la médula espinal es el procesamiento de información. La médula espinal hace un rápido juicio de la situación con el fin de determinar únicamente si lleva la información hacia el cerebro o si provoca una acción de emergencia incluso antes de que llegue el estímulo. La tercera función de la médula espinal se refiere a la reacción inmediata. Como acabamos de ver en la anterior función de la médula espinal produce por sí misma una actuación, así no haya sido notificado del cerebro. En esta actuación la conocemos como reflejos. Por ejemplo, podemos pensar que podemos poner la mano en el fuego por accidente. La mano se retira de forma inmediata, no planifica y sin que haya pasado aún la información del cerebro. La fibromialgia es una enfermedad compleja que afecta 18 puntos de dolor, los cuales están ubicados tanto en la parte frontal como en la parte posterior del cuerpo. Su ubicación exacta están en la columna dorsal, columna vertebral, codos, cuello, rodillas y caderas. La enfermedad es muy compleja. Según el Instituto Nacional de Salud, el cerebro y la médula espinal se ven afectados por ellos porque al momento de recibir una información sensorial normal, la médula y el cerebro interpretan esa información como si fuera dolor. También se dice que los tendones, el músculo y la fascia se ven implicados en ello. La fascia es una estructura que protege y da soporte al músculo y a los tendones, pero la fibromialgia hace que esta estructura se vuelva rígida y el músculo no se pueda contraer, entonces produce dolor. Hay un instrumento conocido como dolorímetro que se puede utilizar para aplicar exactamente 4 kilos de presión a través de los puntos sensibles durante el examen. La palabra fibromialgia significa dolor en músculos y tejido fibroso, tendones o ligamentos. La fibromialgia es una enfermedad común. La padecen entre el 2 y el 6% de la población, en su mayoría mujeres. Esta enfermedad puede presentarse como única alteración, fibromialgia primaria, o acompañada de otras enfermedades, fibromialgia concomitante.
En términos generales, la fibromialgia es una anomalía en la manera en la que se perciben ciertos estímulos. Esto hace que estímulos que no sean dolorosos se perciban como si lo fueran. Los síntomas de la fibromialgia son los siguientes. Está la mialgia, que se trata de un dolor muscular crónico que se puede llegar a expandir por periodos de hasta 3 meses, incluso hasta más. Este no tiene un lugar específico en el cuerpo y se presenta con síntomas como lo son la hiperalgesia, que se trata de un dolor mayor a lo normal después de haber recibido un golpe, o la alodina, que se trata de un dolor después de haber recibido un estímulo no doloroso. También está la rigidez muscular, que se presenta con temblores, movimientos involuntarios y sensación de hinchazón. También se encuentra la fatiga, que se puede llegar a presentar incluso sin haber realizado ninguna clase de esfuerzo físico. También hay problemas para conciliar el sueño, lo que se puede denominar insomnio, o para mantener un sueño constante, es decir, hay sueños interrumpidos a lo largo de la noche. También hay un deterioro a nivel cognitivo, que ocasiona problemas para gesticular el lenguaje o para memorizar. También se pueden llegar a presentar síntomas como lo son depresión y ansiedad. No se sabe con exactitud si es antes de la enfermedad o durante la enfermedad. Otros síntomas que se pueden llegar a presentar son un intestino irritable, el hipotiroidismo o el síndrome del túnel metacarpiano. Causas. No se conoce la causa de la fibromialgia, pero se cree que esta enfermedad está relacionada con varios factores. El primero puede ser genético, ya que la enfermedad es hereditaria. Esto nos indica que hay ciertas mutaciones genéticas que pueden hacer a una persona más vulnerable a padecer esta enfermedad. La segunda pueden ser traumas físico-emocionales. La fibromialgia puede desarrollarse después de haber sufrido un accidente automovilístico, después de una separación familiar, problemas que generan gran estrés. Tercero, personas que han sido diagnosticadas con enfermedades que puedan limitar su calidad de vida, como artritis reumatoide o lupus, también pueden desarrollar la enfermedad. Estos agentes desencadenantes no parecen ser la causa de la enfermedad, sino que probablemente lo que hacen es despertarla en pacientes que ya tenían una anomalía oculta en la regulación de su capacidad de respuesta ante determinados estímulos. Aunque no se sabe con certeza, es probable que una respuesta normal a factores de estrés desempeñe un papel importante en esta enfermedad. Por otro lado, se ha observado en el sistema nervioso de personas con fibromialgia que tienen bajos niveles de sustancias relacionadas con la regulación del dolor, particularmente la serotonina. Además, los receptores del dolor del cerebro parecen desarrollar una especie de memoria del dolor, lo que los hace más sensibles. Esto significa que una persona con fibromialgia va a reaccionar de manera desproporcionada ante señales del dolor. La fibromialgia todavía no tiene un diagnóstico. Sin embargo, mediante el estudio clínico de sus síntomas, se puede llegar a descartar que se trate de otro tipo de enfermedad. También se puede llegar a dar pruebas de imagen, radiografías o pruebas de laboratorio, que arrojarán resultados completamente normales. Sin embargo, esto se hace con el único fin de descartar enfermedades como lo son el lupus o la artritis reumatoide, que presentan los mismos síntomas que una fibromialgia. También está el diagnóstico diferencial, en el que se detectan los puntos dolorosos a la presión, que se encuentran en el cuello, la pelvis, las rodillas o los codos.
La fibromialgia se puede tratar con medicamentos tales como de antidepresivos, analgésicos. El sujeto hace un cambio de estilo de vida. eh, Entre esas está dormir bien, comer sano, hacer ejercicio, entre otras. También hay terapias conversacionales, que es hacer un estudio cognitivo-conductual del sujeto. También hay terapias complementarias, que se hacen masajes terapéuticos, también se hace terapias de movimiento.